Bien, muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Eh, el día de hoy, mis compañeros y yo expondremos acerca de la entrevista. Mi grupo está conformado por Jorge Cayo, el que les habla, John Ortega, Fabricio Guamán, Fernando Lozano, David Portal, Gabriela Quijandría, Cristian Rosado y por último, Gustavo Ramírez. A continuación, nuestro compañero nos hablará y comenzará con la exposición. Bien, profesor, yo le voy a explicar sobre la importancia de investigar sobre el entrevistado. En este punto es fundamental la importancia de investigar sobre la persona con la cual se va a entablar diálogo, debido a que el periodista recolecta los datos de la persona y puede entablar una conversación tranquila y sin temor. De igual manera, podrá realizar las preguntas correspondientes para que la persona le responda y le quite las dudas para la investigación que está llevando a cabo. Uno de los errores más comunes de los periodistas antes de realizar una entrevista es que se, se conforman mucho con lo que creen ya saber y al momento de entablar diálogo con la persona, les juega en contra, haciéndolos quedar mal a ellos y a la persona con la cual le están hablando. Al siguiente punto le va a explicar mi compañera. Buenas tardes, profesor y compañeros. Voy a hablar sobre las fuentes. Está dividido por fuentes seguras y fuentes personales. En fuentes seguras son todas aquellas fuentes confiables, precisas, a través de los medios de comunicación, que se informa de una manera correcta, como los periódicos, la cual podemos visualizar en el comercio, la República, Perú 21, revistas, publicaciones, documentos y conferencias de prensa. En fuentes personales son fuentes como suceso de un medio que informa todas las fuentes confiables, en la cual la persona de tu total confianza te puede ayudar con dudas, encuesta y brindarte toda la información con total transparencia y verdad. Por ejemplo, encuestas, entrevistas personales, contacto directo con la fuente y la persona. A continuación va a exponer mi compañero. Bien, voy a hablar acerca de algunos tips que podemos tener en alguna entrevista. Independientemente del escenario, del lugar que podamos dar la entrevista, este debe ser siempre cordial, amena. Por la coyuntura se sabe que no podemos, ¿no?, hacerlo de forma presencial, a menos que seamos un medio de comunicación, si tiene la licencia de poder hacerlo. Pero un entrevistador independiente, de repente tiene un blog, por el Facebook, YouTube, Instagram. Entonces, esas personas que son independientes, eh, actualmente lo hacen de forma virtual, ¿no? Pero antes de la pandemia tenían que programar sus citas de forma presencial. Es importante que sea presencial para poder crear un ambiente con el entrevistado. Es difícil hacerlo cuando es virtual. Entonces es por ello, o es importante hacerlo de forma presencial. Indispensable también que previo a la entrevista nos informemos acerca del entrevistado. Hay muchos casos en los que cuando un entrevistador va a la entrevista así, con el ego, ¿no?, de que ya sabe acerca del entrevistado y que va a manejar o va a confiar en la cabeza, le salió el tiro por la culata, ¿no? Dio una mala entrevista y lamentablemente estos hechos quedaron grabados y cualquiera lo puede ver en YouTube. Entonces, otro tip sería importante, las preguntas que nosotros le podamos dar al entrevistado. Estas siempre tienen que ser fáciles o a entendimiento de él, ¿no? No tienen que ser para nada complejas. No tienen que ser muy rebuscadas, porque si son rebuscadas, vamos a tener una respuesta no tan coherente, ¿no? En cambio, si son directas y fáciles para el entendimiento del entrevistado, vamos a obtener una mejor respuesta de él. Por último, tenemos que captar las matices, ¿no? El momento, tenemos que ver
los gestos de esa persona, de repente si este nos permite crear una que otra broma, un ambiente, como podríamos decirlo. No estar tan al pendiente del papelito y no ser un robot, no ser un robot y una contestadora, sino que se cree un ambiente para que la entrevista salga genial. A continuación, mi compañero. Bueno, y continuando con la exposición, ahora voy a hablar acerca de la organización. Bueno, después de conseguir las fuentes, visitar las zonas para la entrevista y realizar la misma, la información recaudada llega al momento más importante, el cual consiste en organizar los puntos de la entrevista para que pueda generar un gran impacto. Estos puntos se dividen en cuatro. Primero sería la introducción al tema. Se deben preparar uno o dos párrafos, depende del entrevistador, que detalle de qué tratará la entrevista. Estos son importantes para la correcta comprensión del público. El segundo punto sería la presentación del entrevistado. En esta se presenta el entrevistado de manera simple. Bastaría con mencionar solamente su nombre y el cargo que desempeña. Sin embargo, también es válido brindar datos adicionales del entrevistado para que el público pueda conocerlo mejor y la entrevista sea más fluida. En el punto 3 vendría el cuerpo de la entrevista. En esta parte, el entrevistador debe procurar recordar a cada momento el nombre y el cargo del entrevistado. Por otro lado, esta también contiene las preguntas para el entrevistado que deben ser dirigidas de manera formal. Y por último, el cierre de la entrevista. Para culminar la entrevista, se agradece al entrevistado por su tiempo. En caso la entrevista sea en vivo, se le recuerda a la audiencia de qué trató la entrevista y el nombre del entrevistado. También se pueden recordar puntos importantes para el público, para que todos hayan comprendido de manera completa. Ahora le doy el paso a mi compañero. Buenas tardes, profe. Soy David Portal. En este caso voy a hablarle un poco sobre lo que es la redacción sobre una entrevista. Si bien sabemos que la redacción de una entrevista puede ser modificada de acuerdo a lo que pueda haber dicho el entrevistado, también tenemos que saber claramente que existen 5 pasos para realizar una buena redacción dentro de una entrevista y que sea fluida más que todo, ¿no? Más que todo es la preparación que uno pueda tener para hacer la redacción de aquella entrevista. La presentación de la persona que vas a entrevistar, darle una excelente presentación. También sabemos que es importante el saludo que se le brinda al entrevistado, el bloque de entrevistas, que si bien es cierto puede ser un poco monótono y aburrido, es por eso que es fundamental poder hacer bloques de entrevista, ya sea de primer bloque de aspecto político, segundo bloque de aspecto personal, ¿no? Para que la entrevista sea más fluida y la despedida. Ahora, todos estos requisitos van de la mano de la redacción, ya que después de aquella entrevista, la redacción resultará muy útil, ¿no? A la hora de todo lo que se ha entrevistado va a resultar muy útil para la hora de la redacción, ¿no? No olvidemos que no tenemos que distraernos ni distraer al entrevistado con la manipulación de grabadora o cambio de cinta, ni tampoco tenemos que tener fija la mirada sobre la libreta de notas, siempre tener un intercambio de miradas con el entrevistado, hacerle saber que sí vas entendiendo lo que te va comentando, contando, ¿no? También el cómo expresarse dentro de la entrevista es muy importante. Además, además de que el entrevistado ya tiene una amplia información de lo que él realiza, uno siempre es bueno estar preparado para no quedar mal, ¿no? Podemos adoptar la fórmula de pregunta-respuesta para que así el entrevistado pueda sentirse un poco más relajado, ¿no? Es un intercambio, es un diálogo, no es un monodiálogo sobre que tú haces una pregunta y vas redactando lo que él te va diciendo. Hay que hacerlo interactivo. Esa es mi parte, profesor. A continuación le doy pase a mi compañero. Buenas tardes, profesor. Yo hablaré sobre control de ética y calidad. Y bien, antes de pasar a hablar sobre lo que es la ética en la entrevista, hay que tener en cuenta primero que para ser un buen entrevistador hay que ser una gran persona, puesto que son valores que se practican cotidianamente. La ética en la entrevista es aquella que comprende los valores de un individuo durante una serie de preguntas y la actitud que se muestra hacia él. Con la actitud nos referimos a cosas como
el respetar, no discriminar ideas políticas, religiosas o vida privada, e independizar o separar la nacionalidad, sexo, edad o posición social. A continuación, mi compañero Fernando le hablará sobre la publicación. Buenas tardes, profesor. A mí me tocó sobre la publicación. La publicación de una entrevista vendría a ser una de las partes más importantes porque es la manera en cómo la entrevista o lo que se quiera dar a conocer va a llegar a las personas, cómo la persona lo puede ver, ya sea por una entrevista en vivo, una entrevista que ya sea previamente grabada o una entrevista que hayan publicado por escrito en un medio digital. Eso es una de las partes más importantes debido a que pueden haber errores que pueden ser obviamente corregidos durante la entrevista grabada o en una entrevista que haya sido escrita y publicada en una web. Esos tipos de entrevistas pueden ser corregidos, pueden ser editados y evitar cualquier tipo de error o censurar algunas cosas que tal vez no les parezca bien o mostrárselos al público. En cambio, en una publicación de una entrevista en vivo es un poco más delicado debido a que antes de eso, tienen que coordinar detalles para empezar con la entrevista, aunque no estás siempre libre de tener algunos errores que ya hemos visto, sobre todo en nuestra televisión nacional. A continuación, doy paso a mi compañero que da con el cierre de la exposición. Bien, y para finalizar con esta exposición, ahora voy a hablar acerca del impacto de la noticia. Y en ese punto nos ponemos a ver sobre la importancia que tendrá la noticia sobre esa entrevista, que será la publicación o en vivo, en donde ahí se verá cómo los ciudadanos lo interpretan, ya sea una entrevista sobre tema político o deportivo. Y ahí, y el dependiendo del impacto que puede causar esta entrevista en la población y de tal que sea muy relevante de ese tema, lo que va a ocurrir después ahí sí, los ciudadanos tienen que pensar bien, interpretar esta entrevista, cómo lo tomen. Un ejemplo bien claro puede ser las entrevistas en vivo que hacían, si mal no recuerdo, los canales televisivos al equipo técnico de Pedro Castillo o algunos congresistas del partido Perú Libre, en la que justamente muy curioso, un señor, sí, un congresista, dijo claramente que su opinión en pleno programa en vivo, la verdad, que opinaba sobre que Cuba y que Venezuela tenían democracia y con el gobierno de Fujimori, o sea, de Alberto, no había. La verdad sí que es muy descarado en lo personal decir tales cosas. eh, y bueno, decirlo eso en vivo, que todas las personas lo han visto y han escuchado muy claramente, bueno, y ahí deja mucho en relevancia sobre que el partido, bueno, y en otras ocasiones también ahí han demostrado que no tienen tampoco un plan de gobierno en sí y cómo van a, se supone, dirigir al país. Eso, sinceramente, demuestra que estos señores que pronto van a estar ahí al mando de nuestro del Perú, no tienen justamente ideas o totalmente claridad sobre qué van a hacer cuando lleguen al poder. Y bueno, ahí queda esa cosa para que las personas sepan muy bien y conozcan a estas personas congresistas o equipo técnico o hasta el propio Pedro Castillo, lo que le espera al país. Y bueno, eso sería todo, profesor, de mi parte, y también en esta exposición, y muchas gracias por todo. Bien, profesor, damos por finalizada la exposición. Muchas gracias por todo. Hasta luego.